sufrir aquellas experiencias en 1959, nada las distinguía de la realidad, no parecían sueños. Las vivía de forma involuntaria y desde el principio sabía que eran situaciones que antes o después se hacían realidad. Le sucedían en cualquier momento como si la realidad se quebrara. Durante esas visiones se encontraba escuchando la radio, viendo la televisión y conversando con sus paisanos sobre algún suceso concreto que estaba escuchando en los medios de comunicación. Al cabo de unas horas descubría que todo era una ensoñación, pero pasados unos meses, todo lo que había sentido y vivido se hacía realidad. Probablemente nuestro protagonista es el último gran profeta. Con los siglos será tan importante como lo son hoy Nostradamus o San Malaquías, sobre quienes ya hemos hablado en esta serie. De él sabemos bien poco. Su nombre, Gottfried von Besenberg. Su miedo y discreción le han llevado a protegerse. Así vive en Waldwibel, una región ubicada en la Baja Austria, muy cerca de la frontera con la República Checa. Vive casi completamente aislado del mundo moderno, apenas mantiene contacto con el exterior. Pensaba que sus visiones lo hacían diferente y extraño, de ahí su temor a que alguien supiera lo que le ocurría. Sin embargo, en 1975 descubrió que otras personas en tiempos pasados habían cruzado esa misma puerta temporal que él atravesaba a menudo. Entonces empezó a mantener correspondencia con varios profesores universitarios, entre ellos uno de los folcloristas europeos más relevantes, el doctor Wolfgang Johannes Beck. El doctor Beck descubrió que aquellas visiones anticipaban hechos futuros. Las noticias que escuchaba en la radio o veía en la televisión se hacían realidad tiempo después. Es como si su mente sufriera un salto en el tiempo gracias al cual supiera lo que iba a ser noticia en el futuro. Beck mantuvo varias conversaciones con el llamado labrador de Warviertel, el que le explicaba todas sus visiones, o bien por carta, o bien durante entrevistas personales. La más extraña de ellas tendría lugar el 24 de julio de 1977. Aquella visión como testimonio para la historia quedó escrita en un libro del profesor Beck en 1979. El profeta no sabía al principio cómo explicarle con palabras lo que había presenciado en su más reciente quiebro al tiempo. Para hacerlo utilizó unos mazapanes que el profesor tenía sobre la mesa de su despacho en una caja. Con ellos efectuó una burda réplica de Manhattan. Colocó los mazapanes uno encima de otro como representando los rascacielos de la gigantesca urbe. Y entonces le escenificó la escena. El profesor Beck en 1979 dejó constancia por escrito de aquella visión. Lo hizo utilizando las siguientes palabras. Me mostró cómo los edificios de Manhattan se iban derrumbando despacio de abajo a arriba, haciéndose cada vez más pequeños hasta que caían del todo y el área en donde se halla el horizonte de Nueva York, la famosa Skyline, volvía a ser tierra llana. En aquella visión el profeta von Besenberg explicaba que aquello sucedía justo después de que algo parecido a un rayo se estrellara contra las torres. Fue aún más explícito en aquella profecía. Narró cómo aquellas torres se derrumbaban tras la explosión, parecía que se fueran hundiendo en el suelo. También explicó que del hecho se acusaba a los terroristas. Todo esto lo vivió Gottfried von Besenberg a finales de los años 70. Fue su visión más espectacular, y todo quedó por escrito, insistimos, en 1979. Por supuesto, nadie puede dejar de ver en esta profecía un anuncio efectuado con 22 años de antelación de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Quedó por escrito para la posteridad. Posiblemente se trata de una de las profecías más sorprendentes de todos los tiempos. Sin duda, un gran enigma, hasta el fin de la historia.